Bueno, miren, hay algo de lo que hemos estado hablando todas estas noches y es de que en muchos casos de maltrato, bien, amén, bien, así los necesito, pilosos. Por allá la jovencita nos recordó que no hemos orado, ¿cierto? Vamos a orar. Sí, vamos a orar y entonces comenzamos. Los que deseen pueden ponerse en pie. Oremos. Amado Dios, gracias porque eres bueno con nosotros, maravilloso, porque tienes planes extraordinarios para nuestra vida. Gracias, Señor, porque el tema de hoy, Señor, fue preparado para cada uno de nosotros por ti, buen Dios. Por ti, porque quieres, Señor, que tengamos unas vidas diferentes. Sabes, Dios, el caos, lo que pasó en el metro, yo estaba preocupada porque pensaba que no iba a llegar, Señor, porque se paraba cada estación. Pero siempre que pasan esas cosas es porque tú tienes algo lindo para darnos. Y si pasó eso es porque vas a hacer un trabajo muy hermoso en cada una de las personas que estamos aquí. Entonces, por favor, háblanos, Señor, que sean tus palabras, que sea tu sabiduría, Señor, que no sean mis palabras, sino que seas tú educando, sanando nuestro corazón e instruyéndonos para la eternidad. En el nombre de Jesús te invitamos, pues Dios, amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Entonces vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Todas estas noches, de una u otra manera, yo les he hablado un poquito acerca del suicidio. ¿Sí recuerdan? Que hay algunos factores y hay algunos tipos de patologías en algunas personas que pueden conducir a las víctimas o también personas que han recibido algún tipo de abuso que pueden ser llevadas al suicidio. En una ocasión, yo estaba teniendo una campaña en Guarne, pero era una campaña evangelística, no era nada que tenía que ver con psicología, sino que era una campaña evangelística. En ese tiempo, el primer anciano de ahí era el hermano Pedro Castañez. Entonces andaba yo con el hermano Pedro haciendo obra y llegamos un miércoles a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, había una cantidad de personas allá afuera y estaba la defensa civil, estaban los bomberos, bueno, un poco de entidades públicas. Y cuando nosotros preguntamos qué sucedía, justo al lado de la casa donde estábamos, había una cantidad de personas llorando. Y resulta que las noches anteriores, siempre que yo predicaba, veía a unos jovencitos que se paraban ahí, en la esquina o al frente de la iglesia, y siempre estaban mirando, pues como, y entonces yo los invitaba, pero no entraban. Cuando ese miércoles, por tristeza, uno de esos muchachos había tomado la decisión de quitarse la vida. Y cuando llegamos ahí a la iglesia para comenzar el culto, uno de los muchachos que se paraba ahí afuera, porque eran 3 muchachos que se paraban ahí siempre, uno de ellos me abrazó y se puso a llorar. Además que ellos me habían escuchado predicar cada noche. Entonces se acercó y se puso a llorar. Entonces yo le pregunté, yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, es que mi hermanito hace 15 minutos más o menos yo hablé con él y él me dijo que iba a salir y ahora venimos y lo encontramos ahí. Y resulta que el jovencito, tan solo de 17 años, estaba colgado de una de las vigas de la casa. Había engañado a la familia y le había dicho a todos que iba para ese lugar, pero con el único objetivo de que todos se fueran y estuvieran tranquilos para él poder estar solo, porque ya había planeado la manera en que se iba a quitar la vida. Después de eso, el hermano Pedro y yo estuvimos acompañando a la familia. El hermano Pedro había trabajado hacía mucho tiempo con esas personas, les había dado estudios bíblicos, había ayudado a la señora a conseguir un empleo, una cantidad de cosas. Pero resulta que a pesar de que el hermano había estado haciendo ese trabajo con ellos, no había conseguido nada. Es más, hacía como 10 meses había muerto también una jovencita, como de... tenía como, ¿cuántos años? Como 16, porque eran así seguiditos todos. Y como de 16 años había muerto de cáncer.
Entonces, cuando comenzamos pues a indagar con la familia, nos dimos cuenta que no solamente era una familia muy conflictiva, pues que tenían muchos problemas internos, sino que aparte los muchachitos consumían drogas. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de situaciones, uno dice, ah, no, fácil, claro, es que si consumían drogas, drogado cualquiera. Pero después encuentro en la iglesia, no les voy a decir en qué iglesia, pero sí encuentro en la iglesia un jovencito que yo lo tuve en el club de conquistadores y en el club de aventureros, que lo llevé a campamentos. Y un día, y no solo eso, el joven estudió en la Universidad Adventista, APH. Y resulta que ese jovencito, después de que él era una persona que iluminaba tanto, que irradiaba tanta felicidad, que usted lo veía por cualquier lugar y usted decía, ay, no, es que era esas personas que siempre irradian amor, que irradian alegría, que, o sea, una persona diferente, de esas que te iluminan, que nunca ves enojado. Yo nunca lo vi enojado, ni en Aventureros, ni en Conquistadores, ni cuando era adulto, ni nada. Y resulta que un día también vienen y me avisan, yo en esos días estaba teniendo yo una conferencia, pero en Cartagena, y vienen y me llaman y me dicen, Yuri, este jovencito se quitó la vida. Y yo no lo podía creer. Porque cómo es que, bueno, uno puede normalizar porque hay factores de droga, hay otros factores, pero ¿qué pasa cuando una persona, dentro de los parámetros religiosos, no, un tercer caso, otro joven estuvo en la iglesia de Bello, cuando yo asistí a la iglesia de Bello, estuvo asistiendo en la iglesia de Bello como 2 años, y yo lo molestaba porque él era muy conservador, y entonces yo le decía, cásate con una paisa, porque él era de Bogotá, era rolo, y yo lo molestaba mucho porque yo siempre he sido así cansona, y le decía, cásate con una paisa, y me decía, no, las paisas como son. Las paisas no, él decía que las paisas son pícaras, que son enamoradas, que no sé qué, según él. Y resulta, y entonces yo siempre lo molestaba con lo mismo porque yo ya sabía que me iba a contestar y nos moríamos de la risa. Y resulta que un día recibo yo también una llamada de un amigo también de la universidad, un teólogo, y me dice, Yuri, ¿sabes quién se quitó la vida? Fulanito de tal. Y resulta que él ya había terminado su carrera y ahora era profesor, pero había hecho su carrera también aquí en la universidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que un líder religioso o un muchacho que ha crecido todo el tiempo en la iglesia, supuestamente con parámetros cristianos, o con una cantidad de características, cómo es que llega y toma esa decisión en algún momento? Y yo les dije que el tema de hoy era muy diferente al que tuvimos antier, que era, ¿quién recuerda el título? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi dolor? Muy bien. Entonces, y a veces cuando yo leo qué me marcó, pienso que es lo mismo, dice, ah, sí, heridas emocionales. Pero resulta que es muy diferente el dolor que yo experimenté a lo que es una marca. ¿Qué es una marca? ¿Quién me dice? Una huella, un distintivo, una cicatriz. ¿Qué dijiste? Algo que yo no olvido, que está ahí, como un tatuaje, ¿cierto? Algo que queda para siempre. Entonces, esas marcas ya me cambian. ¿Cómo así que me cambian? Supongamos que sea una cicatriz. Resulta que yo me hice esa cicatriz que yo les dije a ustedes estos días, imaginaria, y me la hice aquí en una mano. Ya cada vez que ustedes me vean el brazo, ustedes van a mirar esa cicatriz. Ya mi brazo nunca va a ser igual, ¿cierto? Entonces quedó ahí una marca, ¿cierto? Quedó una marca. Si me hago un tatuaje, ya quedó ahí, ¿cierto? Es más, a veces lo retiran, hacen un procedimiento ahí, pero de todas maneras queda la cicatriz, ¿cierto? Entonces me queda una marca. Esas marcas también quedan en nuestra vida, por eso no es lo mismo la conferencia que vimos estos días a la de hoy. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de marcas,
hablo de esos cambios que se generaron en mí a través del dolor. ¿Se acuerdan que esta semana les dije también que esta semana íbamos a entender por qué me he visto así, por qué hablo así, por qué me comporto así, por qué me enojo así? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Porque todo ese tipo de actitudes que yo tengo son por lo que a mí me sucedió. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso que me sucedió, a veces, si yo no le encuentro una solución, o me condiciona toda la vida y me convierte en un ser que yo no quiero ser, o por el contrario, me puede condicionar y convertirme en una persona que no soy, o por el contrario, inclusive puede conducirme a una depresión y en algunos casos hasta el suicidio, como estábamos hablando al principio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué marcas? Porque actúo así, porque me río así, porque hablo así, porque reacciono así, ¿por qué? Entonces vamos a comenzar con una frase. Miren esta frase que les voy a regalar. Yo no lo sé prender, siempre me pasa lo mismo. Bueno, miren esta frase, se la voy a regalar. Dice, porque ahora siento más dolor que cuando me sucedió mi herida, que cuando me lastimaron. Fácil. Porque ahora he escogido la cura en lugar de la anestesia. Qué bonita, ¿cierto? Ya lo vamos a entender. Se la voy a explicar. Entonces, ¿por qué actúo así? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas frente a los conflictos, frente a las agresiones, frente a los problemas? ¿Cómo hablas? ¿Ustedes sabían que las personas que hablan mucho, así para que todo el mundo las vea y se ríen duro y todo eso, a veces tienen problemas de dependencia emocional, en la mayoría de los casos? ¿Saben por qué? Porque quieren llamar la atención de los demás, porque quieren que los vean, porque en algún momento de su vida se sintieron anulados o se sintieron despreciados, y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, miren, hasta cómo hablo, por qué hablo así, por qué me comporto así. Entonces, ¿por qué no es sanado? Fácil, porque como decía la frase y como les dije esta semana, a veces tengo una curita o a veces tengo anestesia. Pero resulta, y yo digo, no, yo ya perdoné, no, a mí lo que me pasó ya, no, yo ya ni pienso en eso. Pero cuando llego a conversar de eso, aparece el dolor, lo siento por ahí como maluco, como yo les estaba diciendo esta semana. O no solo eso, sino que tengo tipos de conducta. ¿Cómo así? ¿Qué tipos de conducta? Enseguida les voy a dar algunos ejemplos, pero les voy a dar uno así, uno solamente. Resulta que cada vez que yo llego a un lugar para entablar amistades, supongamos, yo siento como que las personas como que me rechazan, y a veces nosotros solitos somos los que nos aislamos y resulta que me voy a un rincón, me siento por allá y finalmente cuando me voy de la reunión me voy con la misma conclusión. Finalmente me voy pensando, ay no, es que a mí todo el mundo me rechaza, no, qué pereza, es que a mí por eso es que no me gustan las reuniones sociales, porque uno por allá solo en un rincón, ay no. Y uno vuelve apático y no quiere, ¿cierto? Pero es por eso, es porque yo con mi conducta generé eso. ¿Por qué lo generé? Porque tengo un miedo, enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo pudo hacerse, ella o una herida emocional? ¿Cómo la pude hacer? Miren. Esas huellas afectan mi capacidad de pensamiento, cómo percibo el mundo, los comportamientos y las maneras de pensar. Yo siempre he pensado que a veces a los oradores o a los pastores deberían enseñarles algo muy importante. Bueno, yo creo que se los enseñan porque en materias de pedagogía y todo eso. Y es que todos los seres humanos somos personas subjetivas. Y cada uno de nosotros percibe a Dios de una manera diferente, interioriza los sermones de una manera diferente. Entonces a la hora de predicar, usted debería entender, bueno, o es lo que yo trato de pensar, pastor, si estoy equivocada, usted me corrige. Pero es lo que yo trato de pensar, que yo traigo un mensaje global,
Pero ese mensaje, como yo lo preparé y como yo lo vi cuando lo estaba escribiendo, no es la misma forma como lo recibe el auditorio. Porque cada uno de nosotros percibe el mundo según lo que yo viví, según lo que me pasó. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un plato que para mí es muy rico. Yo no soy costeña, pero para mí es muy rico. Lo preparan en Santa Marta. Y es que cocinan unos bananos verdes y luego los aplastan. Y no sé cómo se llama eso. Y les echan como queso, mantequilla. Es un plato todo rico. A mí me gusta mucho. Que se parece a patacón, ¿cierto? También me gustan. Bueno, y entonces resulta que cuando usted viene a un auditorio y le habla de ese tipo de comida, ¿por qué lo digo? Porque lo he visto en muchas partes. A veces hay muchos, pongamos, vienen los costeños, o viene una persona de otro país, un venezolano, lo que sea, y comienza a hablar. Me tocó una vez probar unas empanadas venezolanas muy ricas, a mí sí me gustaron, que tenían frijol y queso. Entonces usted viene y se para en un auditorio y dice, ay, es que las empanadas, no sé qué, bueno, o en un grupo de personas. Y resulta que el que no tiene la costumbre de la empanada o del plátano, de lo que sea, o que ya lo probó y le supo feo, o sea, todos se van a quedar callados, pero cuando se vayan, uno de ellos va a decir, ay no, ese plátano, uy, más calofrío, y se va a ir hasta pensando mal todo el camino del plátano, del frijol o de lo que sea, ¿cierto? Pero hay otros que se van a ir con la boca así hecha agua, porque tuvo una experiencia diferente. Entonces, así somos nosotros. Si usted tuvo situaciones de maltrato, percibe diferente. Si usted tuvo heridas de abandono, percibe diferente. Si usted tuvo... a ver, es que hay muchas cosas que no recuerdan. Por ejemplo, cuando uno hace terapia con personas, a veces ve personas que cambian de humor fácilmente y dice, ay no, pero es que yo soy como bipolar. Es posible que usted tenga un trastorno bipolar afectivo, es posible. Otro tipo de trastornos que tengan que ver con bipolaridad. Pero en la mayoría de los casos, usted dice, no, es que yo soy bipolar. Mentira. En la mayoría de los casos no es que usted es bipolar. En la mayoría de los casos es que pongamos, cuando yo estaba niño, cuando yo estaba pequeño, resulta que mi papá y mi mamá, para poder encerrarse a pelear allá, a gritarse cosas, a insultarse, ellos cerraban la puerta. Entonces cada vez yo estoy contento. Suponga, es un ejemplo que les estoy poniendo. Estoy contenta, organizando la casa, trapeando, cantando, bueno, así como algunos hacen, ¿cierto? Y estoy súper feliz. Y resulta que alguien cierra una puerta. Y cuando escucho el sonido de la puerta, y yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta que eso está condicionando mi conducta. Pero cuando yo oigo el sonido de la puerta, inconscientemente mi cuerpo relaciona ese sonido con el conflicto, pero yo no lo pienso en ese momento, ay, esa puerta me recuerda cuando mi papá y mi mamá peleaban, no sé qué, no, yo no lo recuerdo conscientemente, pero ahí es donde me siento en un mueble y agacho la cabeza y digo, pero a mí ¿qué me pasa? ¿Yo por qué estoy tan aburrido si estaba tan contento? Ay, no, si ves que yo soy bipolar, ¿cierto? Y después tenemos una situación supuestamente de tristeza, pero no es que yo soy bipolar, no es que me vino la tristeza, sino que olores, sonidos, canciones, una cantidad de cosas que nosotros no percibimos, pero que en el inconsciente están relacionados con eventos que nos marcaron, que nos lastimaron, que me recuerdan que yo tuve un episodio terrible o que eran momentos de tristeza o de amargura en mi casa. Está bien, entonces yo percibo el mundo dependiendo de mi subjetividad. ¿Cuáles son las 4 marcas emocionales que recibimos nosotros? La primera es el abuso, vamos a tenerlas muy pendientes porque las vamos a ir explicando cada una. Una es el abuso, la otra es el abandono, la otra es el rechazo y la indiferencia y la otra es la pérdida. Ay, pero es que todas se parecen. No, son diferentes. Ya les voy a ir explicando cada una. La primera, el abuso. ¿Qué es el abuso?
Es todo acto físico, emocional, económico y psicológico que influye sobre toda persona, así como todo acto de amenaza y así como todo acto que te violentó tu vida, algo que tú no querías permitir. Ah, no, es que no, él sí me dice tonta, boba, pero no me pega. No, él no me maltrata o él no abusa de mí, solo me dice que yo soy boba o que yo no pienso, pero es que yo sí creo que es que yo soy como retrasada para pensar, porque esa es una de las características de las víctimas, que en la mayoría de los casos se creen lo que el abusador les dice. Entonces yo no sirvo para nada, es que yo soy muy burro, mi papá siempre me dijo, los he escuchado por montones. No, es que yo soy muy burro, mi papá, y de verdad a mí no me entra nada, no me entra. Condicionamos porque otro me dijo una mentira y yo me la creí. ¿Por qué? Por ejemplo, esos días creo que íbamos hablando en el carro, no me acuerdo con quién iba, pero iba con unos hermanos de acá, ellos deben recordar, íbamos hablando y yo les decía, nosotros no, no, ya recuerdo, era ahí arriba, estábamos almorzando, creo que fue el sábado, y yo les decía, nosotros en este país, lamentablemente el sistema educativo es así. Dios. Es que es una llamada urgente, pero... Sistema educativo, ¿qué hace? ¿Qué hace el sistema educativo? Me dicen, lamentablemente, que los niños que son buenos estudiantes y que ganan el año son los que saben matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales. Usted tiene que sacar el promedio alto. Si es otras, artística, no sé qué, esas son de relleno, porque yo soy licenciada. Mi carrera principal, yo soy licenciada en pedagogía infantil. Esa es la primera carrera que yo hice. Entonces yo sé cómo funciona el sistema educativo, además yo trabajé como profesora. Y usted sabe que le tiene que exigir a los niños en esa área y a los jóvenes. Pero resulta que hay un señor que se llama Vygotsky que dice una cosa completamente diferente. Y dice que nosotros tenemos una cantidad de inteligencias diferentes. Y el señor Piaget también dice algo al respecto. Y entonces ya nosotros comenzamos a descubrir que no. A veces a mí, miren, esos días que he estado estudiando un poquito acerca de la gestación, me he dado cuenta que inclusive, miren, desde la semana sexta de gestación es donde se forma el tubo neural y donde se forma el cerebro. Y si una mujer embarazada tiene conflictos, una pelea, una depresión, en esa semana es posible, imagínense hasta dónde llega la gravedad, que es posible que un hijo, ese bebé que nazca, cuando tenga 40 años pueda sufrir inclusive de esquizofrenia. Tan delicado y nosotros no nos damos cuenta. Y a veces vemos personas que se enloquecen y dicen, ay, pero ¿a este qué le pasó? ¿Qué me pasó en mi vientre o qué me pasó en alguna etapa de mi vida? ¿Qué les quiero decir con eso? Les quiero decir que esas cosas a veces me condicionan también para que yo o no entienda matemáticas, por más que me la expliquen y me la expliquen y me la expliquen, a mí no me entra matemática, no me entra. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen estos dos señores? Que todas esas inteligencias, hay una que es la dinámica espacial, otra es la musical, otra la... Entonces, si usted tiene buen sentido de ubicación, pero no tiene, no sabe español, pongamos, no tiene buenas normas de gramática y por más que usted le enseñe, no le entra, no significa que usted no sea inteligente, significa que su inteligencia es otra, porque son 8 inteligencias diferentes. Pero entonces a nosotros nos han condicionado, si sabe leer y sabe escribir, qué inteligencia, qué brillante, pero si es un gran pintor, no es que este no va a servir para nada en la vida, es que es bruto como la mamá o bruto como el papá.
¿cierto? Y aprovechamos hasta para ofender a otro miembro de la familia. Entonces, ¿qué les digo? A veces nosotros creemos que el abuso es solamente abuso sexual, pero también puede ser de otros tipos. Entonces, el abuso sexual, hemos hablado esta semana mucho, sin embargo, enseguida les voy a mencionar algo acerca de eso. El abuso psicológico es, por ejemplo, también lo hemos mencionado mucho, ¿cierto? Bueno, aquí les voy a hablar un poquito de una patología para poderlo entender, porque a veces confundimos el psicológico con el verbal. Es que si me dice tonto, me dice bobo, eso es maltrato. No, a veces no. Por ejemplo, un caso en el que un psicópata, miren lo que hace un psicópata, le dice a la esposa, hoy no tengo el tarrito para ponerle un ejemplo con el tarrito, bueno, pero pongamos, le dice a la esposa, vea, tome esta botellita, no, perdón, mira lo que hace un psicópata, hasta dónde llega el grado de algunas patologías. Toma la botellita y la guarda dentro de un cajón, la esconde. Y luego va y le dice a la esposa, amor, tú serías tan amable de buscarme, porque es que yo lo he visto en miles de casos de psicópatas y narcisistas. Ay, tan linda la hermana. Hermana, muchas gracias. Yo no la estaba pidiendo, sino que era para ponerles un ejemplo, pero gracias. Entonces resulta que él escondió la botella, la escondió, y le dice a la esposa, ¿podrías traerme la botella de la nevera? No, es que la botella no está en la nevera, amor, no está. Yo la dejé ahí está. No, amor, en serio, no está. Bueno, yo la voy a buscar. Y va y saca la botella y le dice, mira, aquí está la botella. ¿Dónde estaba? En la nevera. Yo he visto este tipo de conductas y este tipo de trastornos en muchísimos pacientes y en muchísimos problemas. Eso es maltrato psicológico. No te dijeron tonto, no te dijeron nada. Es más, lo acostumbran mucho narcisistas, psicópatas. Le dicen a la esposa, le dicen al esposo, le dicen a los hijos. Mira, es que tú no estás bien de la cabeza. No solamente eso, hay otros que son más astutos. A veces los infieles también hacen eso, ¿cierto? Eso te lo imaginaste. Piensa bien las cosas. No es así, ¿cierto? ¿Cuántos han visto eso? Por montones, ¿cierto? Piensa, y saben que a veces la víctima cree y dice, ay no, sí, es que yo estoy como mal. Lo he visto en consulta 1000 veces, miles de personas que llegan a consulta y dicen, no, sí, es que yo sé que yo estoy mal, es que yo creo que yo ya me estoy imaginando cosas que no son, yo no sé si es el cansancio, si es el trabajo, pero yo creo que mi esposo tiene razón o mi esposa tiene razón. Muy delicado, porque se daña un mundo de partes del cerebro. Entonces, ese abuso psicológico, abuso económico, cuando yo me aprovecho de las finanzas del otro, o yo soy el que administro la plata, y a veces le dejo nada más al otro, vea, estos son sus pasajes. Eso es maltrato económico. Y bueno, y hay otros ejemplos, pero se los doy así rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las características del abusador? Que maltrata verbalmente o psicológicamente, ¿cierto? Como el ejemplo del psicópata que les acabo de poner. Entonces, ¿qué debemos nosotros preguntarnos? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Y cómo interpreté lo que me pasó? Que eso ya lo hablamos, ¿cierto? Que es dependiendo de la subjetividad. Pero estos abusadores a veces también, bueno, y en la mayoría de los casos, en muchos casos, son padres autoritarios o abusadores. Padres que dicen, y punto. Y el hijo les pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo soy su papá y ya. Y usted se calla. Y entonces a veces frustramos lo que opina o también en las parejas se ve, ¿cierto? Cállese, es que usted no, o sea, ya. Dedíquese a lo suyo, o sea, aquí el que sabe soy yo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, bloqueamos el pensamiento de las otras personas, ¿cierto? Padres ausentes, padres que desaparecieron, y enseguida lo vamos a hablar más aquí en la del abandono, que es la segunda. Entonces, ¿cuál es la herida del abandono? Ya vimos cuál es la del abuso, pero ¿cuál es la del abandono? Cuando el adulto se va, a veces se va porque tiene que trabajar. Tengo que trabajar, o se fue para otro país,
o tuvo que separarse de la pareja porque tenían muchos conflictos familiares. ¿Cómo lo interpreta el niño? También he visto a muchas personas en consulta decir eso. Es que, ¿por qué se fue? No es que él, y usted le explica, usted le dice, es que él se tenía que ir. O el papá está ahí en la consulta y dice, es que me tenía que ir por ti, para sacarte adelante, para luchar por los dos, porque necesitaba darte muchas cosas. Pero el niño lo interpreta como abandono, dice, me dejó solo, es que se iba y yo me quedaba ahí. Y tengo hasta un caso muy cercano de una jovencita que ella siempre dice eso, ella siempre dice, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir, y le digo, ¿pero por qué? Y ella siempre me dice, es que yo no puedo olvidar que mi mamá y mi papá se iban todo el día y yo me quedaba encerrada en una casa sola. Y durante años y años y años. Entonces, cuando me abandonaron de niño, cuando me dejan viviendo con un familiar, a veces tenemos 2 o 3 hijos y decimos, usted que está muy mayorcito, quédese cuidando el abuelito o la abuelita para que le ayude. Y me llevo los otros hijos. Entonces él comienza a hacerse un poco de preguntas, a decir, ¿pero por qué yo? Es que yo soy el bicho raro, es que a mí no me quisieron, es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que yo puedo ser parte de los otros, o sea, ¿qué tengo yo de extraño? ¿Por qué me votaron? ¿O es que no me quieren? Es cómo interpreta esa persona que está sufriendo el abandono. Jóvenes abusados, miren, esto es muy importante. ¿Saben por qué lo metí aquí? ¿Por qué lo metí aquí? Porque una de las características más particulares que hay en los casos de abuso sexual, son personas que son muy solitarias. Y en la mayoría de los casos, porque como les dije esta semana yo he trabajado con el bienestar familiar inclusive, en la mayoría de los casos los abusadores son los mismos familiares. Entonces, pero mi primo, mi tío, ¿por qué un abusador dice yo voy a vulnerar a esa persona? ¿Saben por qué? Yo se lo voy a decir para que ustedes tengan cuidado con sus hijos. Porque en la mayoría de los casos ellos interpretan, ellos piensan, ¿sabe qué piensan? Piensan, esa persona está muy sola, es vulnerable. Yo puedo abusarla, yo puedo chantajearla, yo puedo amenazarla y esa persona no va a decir nada porque no tiene un papá que la cuide, porque no tiene un adulto que la cuide, porque se van y la dejan sola, porque o faltó figura paterna o faltó figura materna o cualquier cuidador, cualquier persona que estuviese pendiente. Entonces eso hace la víctima vulnerable y por eso nosotros vemos casos. ¿Qué pasa? Como ese papá nunca tuvo conexión con ese hijo, nunca habló con él, nunca pasó tiempo. ¿Recuerdan lo que hablamos estos días acerca de la estructura del amor que les expliqué? Como yo no tengo esa estructura del amor, no me dedicaron tacto, no me dedicaron tiempo, que ya hablamos de eso esta semana. Entonces, yo no tengo confianza con mi cuidador. Y cuando mi cuidador me quiere preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ausente? ¿Te noto raro? ¿Estás triste? ¿Andas llorando? ¿Qué fue lo que te sucedió? Yo no tengo la confianza con ese cuidador para poderle contar la historia de lo que me está sucediendo, lamentablemente. Entonces, miren, por eso lo puse ahí. Entonces, ese tipo de abandono puede ser uno de los cuidadores, lo que yo les dije, a veces por divorcio. Siempre por eso es que Dios no apoya el divorcio, porque la figura paterna es indispensable en la estructuración del carácter de los hijos. En la mayoría de los casos, en muchos casos de homosexualismo, de lesbianismo, una de las características es que han sido abusados sexualmente. Y entonces como la víctima queda pensando, y generalmente por una persona del mismo sexo, entonces dice, y si a mí me gustó y si yo me sentí así es porque yo soy así. Entonces dice, yo soy así y miren, pero es un porcentaje altísimo. O sea, más arriba del 90% de personas que tienen conductas de sexual, homosexuales, no se lo dicen a nadie, pero cuando van a consulta, a nosotros sí no lo dicen. Y nos dicen, es que a mí me pasa eso porque es que a mí me abusaron. Y yo ahí me di cuenta que sí, que a mí me gustaba y ya, y por eso soy así. Pero no es así.
Esa es una mentira del diablo que puso en su cabeza para destruir su vida, para destruir su relación con Dios, para hacerlo miserable, para bajar su autoestima, para hacer una cantidad de cosas malas en su vida. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Siempre, en la mayoría de los casos, a no ser que su compañero sea un victimario, narcisista, psicópata, que tenga otro tipo de trastornos de los que ya hablamos anoche y antenoche, entonces ya sería diferente. Pero siempre lo ideal es que las parejas lucharan por estar juntos solamente por la estructuración del carácter de los hijos. Ese no es el ideal es que también haya amor, y por eso los invitamos a la conferencia el sábado en la tarde, ¿cierto? Entonces, cuando hay indiferencia, cuando no estuvieron pendientes de mí, eso también es abandono. Una vez un pastor me decía, conversando, él me decía, ¿sabes, Yuri, qué me pasa a mí? Hubieron 2 años de mi vida en los que yo no fui a estudiar. Y yo le decía, ¿en serio, pastor? Y me decía, 2 años de mi vida en los que yo no estudié. Y yo le dije, ¿por qué sus papás no decían nada? Ese es el problema. Y por eso él tenía una herida de abandono, porque él decía, mis papás nunca me preguntaron, nunca fueron a la escuela, y pasa por montones. Cuando uno hace escuelas de padres, yo he hecho miles de escuelas de padres, y cuando uno hace escuelas de padres, los padres que asisten son contados con los dedos. Ellos van cuando tienen que recoger las calificaciones para saber si pueden castigar al muchachito o no. Eso es lo único. Pero vamos a hacer una terapia psicológica, necesitamos que vengan, escuela de padres. Y saben, miren, estos días me dijo mi cuñada, en la última reunión que ella estuvo del niño, que era una reunión con psicología, la única mamá que estuvo fue ella. La única, una sola mamá. Yo nunca había visto eso. Y ella me dijo estos días aterrada, me dijo, Yuri, yo no lo puedo creer. Para mí muy bueno, porque hice terapia, hice actividades con la psicóloga, estuvo súper chévere. Pero no haber ido ningún otro papá. Eso es abandono. Y no crea que los hijos no se dan cuenta, ellos saben que a usted no les interesa su proceso, no les interesa si aprende, si no aprende, si pelea, si no pelea, si se ensucia, y por eso es que cuando están influenciados por otro tipo de personas, entonces acceden a muchas cosas, inclusive a las drogas, en edades muy pequeñas, cuando son muy infantes. Por eso debemos tener atención y cuidado entonces. ¿Qué razones debería tener yo frente a esto? Entender que el mundo no es así. El mundo no es así. A mí fue al que me sucedió, a ti fue al que te sucedió. Pero esa herida no tiene por qué quedar ahí. Yo he escuchado ahorita lo de la hoja. Es verdad. Nosotros podemos pegar la hojita y de todas maneras siempre va a quedar alguna marca. Pero yo puedo hacer muchas cosas con esa hoja. Y de todas maneras usted sí cambia. Obviamente no vuelve a ser la misma persona que era antes. Puede ser una persona mucho mejor, porque yo lo he vivido. Es más, yo lo he experimentado en mi sanación psicológica. Porque ya usted es una persona que ve, sabe, conoce que sufrió esa herida, que fue vulnerado. Pero como usted ya la sanó, usted ya la mira sin resentimiento, pero eso le ayudó a subir un escalón. Y usted ya ve la vida diferente porque usted ya no se considera víctima. Al contrario, usted ahora se considera superhéroe porque usted es un sobreviviente, porque usted pasó eso y ve la vida con una madurez, con una claridad, inclusive a los hijos, inclusive, es más, usted puede percibir el daño que le puede efectuar a otro niño, se da cuenta de las heridas que usted sin saber, se lo digo por mi experiencia personal, sin saber usted le ocasionó en algún momento a algún familiar porque le dijo algo indebido. Y saben, a mí me pasó con unas primitas y ya les he pedido perdón como en 1000 veces, porque apenas entendí y apenas estudié, yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo estaba haciendo con ellas lo que otras primitas más grandes habían hecho conmigo cuando yo era niña.
les estaba haciendo el mismo rechazo y el mismo maltrato que a mí me habían hecho otras primitas. Me tocó llorarlo en terapia, me tocó entenderlo, me tocó entender que Yuri no es esa niña ya, que esa niña ya no llora, que ya no es la rara, que ya no es la rechazada y todo lo que yo pensaba, que realmente no era así, sino que era lo que yo había interiorizado en toda esa situación que me pasó. Entonces, cuando usted pasa ese escalón, usted ya se siente diferente y usted inclusive ve diferente a las personas que usted interpretó que lo habían maltratado, cuando no es un maltrato o un abuso como los que le mencioné anterior, que ya son cosas muy delicadas y usted no tiene, perdonar no es mantener la misma relación con su abusador, no. O sea, no es más. A veces es necesario que usted se distancie de esa persona durante meses, durante un año, inclusive si es su papá y su mamá. A veces le va a tocar que se distancie un tiempo para que usted pueda entender muchas cosas y sanar y después volver a verlo. Y no van a volver a ser íntimos, o sea, se perdieron muchas cosas, pero usted puede ver a esa persona con tranquilidad, con paz, sin que le duela y avanzar en una cantidad de cosas. Entonces, los padres no son así, porque categorizamos, no, es que todos los papás son así, todas las mamás son así, los hombres son así, las mujeres son así. No, si alguien me falló, no todos son así. Entonces, la tercera es el rechazo y la indiferencia. Cuando el padre no se preocupa por el hijo, ya se las había mencionado. Cuando, miren esta, cuando mi pareja, porque no son solo en la infancia, también en la adultez, cuando mi pareja al principio me da atención y después me ignora. ¿A quién no le ha pasado eso? No me alcen la mano ni me vayan a decir. Pero a veces a uno le pasa, a varias personas le ha pasado, que su pareja un día, mi vida, mi cielo, le lava los pies, que nos vamos a ver, preciosura, no sé qué, y un mundo de amor, ¿cierto? Pero al día siguiente aparece una muralla. Y usted se pregunta, ¿y qué le pasó? Y usted hasta le pregunta, ¿y qué tienes? Y ni siquiera le contesta. Eso es maltrato. Y eso es rechazo o indiferencia que genera también heridas. Cuando un padre no cumple con su rol, ya la hemos mencionado, entonces estas marcas me generan, todas estas marcas que ya les mencioné, me generan miedo. Me generan dependencia emocional. Ahora yo tengo que servir, tengo que correr, tengo que suplir a todos, porque si yo no doy de más, es más, a veces lo invitan a usted o la invitan, a las muchachas les pasa mucho, que las invitan a salir y resulta que ella no espera ni siquiera que el muchacho tenga la cortesía de venir. No, tranquila, yo llego. Y paga, o sea, ya no es como antes, no, paga el pasaje, corre millas y se entrega, y muchas veces ni siquiera respetan los límites de su propio cuerpo, y se ven todo, y se falta el respeto, o a veces se viste de una manera inmoral para llamar la atención, porque necesita aprobación, porque necesita dar más, y resulta que cuando yo doy más, sucede a la inversa, porque miren, ¿quién no ha tenido en la vida un pretendiente bien intenso? Todo, ¿cierto? O una pretendienta bien intensa. Y usted, que viene, que le hace todo, que le da de todo, que lo llama todo el día. Eso es antisexy. Eso es antisexy, en serio. O sea, usted pierde el interés, porque es que a nosotros los seres humanos nos gustan los retos, las cosas difíciles, las cosas valiosas. Y si usted no se guarda y espera que el muchacho, de hecho, nosotros consideramos valioso lo que nos toca invertir. Por eso es que a veces una mujer o un hombre se quedan en una situación de maltrato en una relación porque dieron demasiado. Es que yo le llevé flores, le llevé serenata, no sé qué, yo con nadie había hecho esto y me sacrifiqué un poco. Y resulta que ya cuando estamos conviviendo juntos, esa persona me pega, esa persona me maltrata, me hace un poco de cosas, pero como yo invertí tanto en ella, yo pienso que es muy valioso, porque yo di demasiado.
pero esa persona nunca ni fue valiosa ni invirtió tanto en mí. Pero como yo me esfuerzo tanto, lo considero muy valioso, mientras que él piensa de mí. ¿Saben qué piensa de mí? Él dice, si se humilla tanto y se arrastra tanto es porque no vale nada. Frío y sin censura. Yo se los tengo que decir. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar la autoestima. ¿Recuerdan que hablamos ayer de eso? Y vamos a hablar otra vez de eso. Creo que el viernes, ¿cierto? Cuando me ame de verdad, así titula. Entonces, ¿por qué? Preguntas de los niños, ¿por qué mi papá no me llama? ¿Por qué no viene y me visita? ¿Cuál es la cuarta y última? La pérdida. Si murió un familiar y no he elaborado el duelo, a veces perdí a mi mamá, a mi papá en la infancia, a un abuelo, alguien que era muy importante para mí, o en algún momento de la vida. Si no elaboré mi duelo, un divorcio, perdí a mi esposo. Es más, a veces una relación de pareja que no fue un matrimonio, pero fue un noviazgo y se quebrantó. Y a veces yo no lo supero porque fue una pérdida. La pérdida de una amistad que era muy valiosa para mí, un negocio en el que invertí toda la vida, le gasté todos mis esfuerzos, trabajé y vea, y nada, ¿cierto? Finalmente, entonces, ¿por qué hice esta notica aquí? Miren, un duelo que dure más de 6 meses a un año. No, hermana, es que yo llevo 5 años en este duelo, eso no es duelo. No, eso no es duelo, usted no está elaborando un duelo. Usted está conservando una herida innecesaria y necesita trabajar esa área. Entonces, ¿qué me marcó? ¿Cierto? ¿Cuál fue el entorno en el que crecí? Si había maltrato, ¿cómo era mi hogar? Piense, ¿cómo era mi hogar? ¿Quién era el abusador? Entonces, esos estados emocionales me generan las siguientes marcas. ¿Cuáles marcas? Inseguridad, porque a veces yo no veo, y si me rechazan, y si me dicen que no, y si me sale mal el proyecto, ay, es que yo tan tonto, ay no, y si tal cosa, ¿cierto? Miedos. No eres miedoso, es que yo soy muy miedoso. No, no eres miedoso. Alguien te mintió. Tú eres valiente, tú puedes hacer lo que quieras, puedes explorar, porque recuerden la historia que les conté ayer de la señora de la silla de ruedas. Tienes manos, tienes ojos, tienes pies, tienes capacidad mental. Puede que no seas un matemático, pero eres un pintor excepcional. Puede que no seas, qué sé yo, no puedo hablar inglés, no importa, se me dificulta, pero soy excelente escribiendo, voy a escribir un libro. ¿Qué haces bien? No, yo soy el mejor tortero, el mejor repostero. ¿Qué haces bien? Y lo que haces bien, explótalo, porque esa es tu inteligencia, esa es tu virtud. Y todos tenemos algo valioso que podemos hacer y que podríamos utilizar también en la obra de Dios, en la obra del evangelismo. Entonces, miren, amargura. No, es que... Bueno, ya hablamos de eso un poquito ayer, ¿cierto? De los que no sonríen, de los que están carilargos, ¿cierto? Del burro. Bueno, pero también de esas personas que son reactivas, explosivos. No me diga nada, cállese, yo soy así. Y miren, una vez me tocó, mientras las vamos pasando, una vez me tocó en terapia una muchacha que me decía, es que yo llevo 25 años escuchando a mi mamá que los hombres son malos y que no sé qué. Y claro, yo he visto a mi papá como la maltrata, pero a mí nadie me va a decir nada. Y cuando llegó y se casó, y fue una situación muy complicada, porque el muchacho aparte venía de un hogar donde había sido también muy maltratado y se acostumbró a recibir insultos, ofensas y todo eso. Entonces ella, no me diga nada, cállese, a mí nadie me dice nada, a mí nadie me controla. Y ella cogió el control de ese carro y manejaba todo, economía y no sé qué, no sé cuánta, y ese pobre hombre ahí agachado, o sea, perdiendo una cantidad de cosas a nivel psicológico, y ella también fracturándose ella y vendiendo una imagen equivocada a los hijos. Eso es muy delicado. Entonces, a veces tengo una percepción equivocada de mí, no sirvo para nada. Tendencias sexuales por abuso sexual, ya se las mencioné,
ideas cerradas sobre el otro sexo, por lo que vi en las relaciones de mis padres, los hombres todos son unos infieles, las mujeres todas son unas sinvergüenzas, las mujeres como son de tóxicas, no sé qué, bueno, y siga. La negatividad, la baja autoestima, cansarme, estragarme fácilmente, está mal escrito. Bueno, ya lo habíamos hablado, que también es acerca de las dificultades de la adolescencia. Personas controladoras que quieren tener el dominio sobre todo. Las que están a la defensiva, ya lo mencionamos también. Cambios en mi estado de ánimo, en sonidos, en situaciones, en imágenes. ¿Recuerdan que les puse el ejemplo de la puerta? ¿Ya? O de olores, perfumes, cosas que hacen que mi estado de ánimo cambie. Tengo traumas, tengo complejos, no es que la nariz mía o es que el pelo mío. Y resulta que fue cuando estaba pequeñita, mi mamá me decía, supongamos, me decía, ay, es que usted parece una bruja toda hora, recojas ese pelo. Y cuando estoy grande ya no quiero usar el cabello suelto por nada del mundo. Pero usted, ¿por qué no se suelta el cabello? Ay, no sé, no me gusta. Y resulta que a veces fue que me condicionaron. Impactamos esto, mire, debemos entender esto. Impactamos a los que nos rodean con mis heridas. Yo no me lastimo nada más yo, si yo no sano eso, si no dejo ir, si no me recupero, no. Sino que mi hijo recibe el maltrato, mi hija recibe el maltrato, mi cónyuge, inclusive mi papá. Yo he escuchado personas que son muy espirituales y le contestan tan mal a los papás. Y eso es delicado, porque nosotros deberíamos entender muchas cosas de las que el Señor pide de nosotros. Entonces, hay familias enfermas. Esas son las características de personas abusadas. Entonces, ¿por qué es tan difícil la adolescencia? Porque ahí, recuerden que esto lo hablamos ayer también, ahí identificamos qué fue lo que nos marcó. Comparo a mis padres con los de los demás, digo, eso fue lo que me pasó. Y en esa etapa la mente está tan débil que Satanás quiere destruirla. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, donde habla acerca de esto, de cómo es la estructura mental de los adolescentes. Y ustedes vieran, o sea, por eso es que todo en este mundo está evocado hacia dañar la mente de los adolescentes. La pornografía, la música, una cantidad de cosas. Pero es por eso, porque la mente está más débil para recibir una cantidad de ataques del diablo. Entonces, ¿cómo puedo borrar una marca? Ya con esto terminamos. Buscar ayuda, porque hay cosas que no puedo sanar solo. Entonces, debo buscar quien me ayude. ¿Qué más? Aceptar que algo me hizo daño. Ustedes ven que muchas, yo las voy repitiendo durante toda la semana con la intención de que usted vaya memorizando, que sepa cuáles son los pasos, que no los olvide, para que los pueda ir poniendo en práctica. Recuerden, la idea de esta campaña, de estas conferencias, es que usted pueda tener sanidad mental, que usted descanse de todo ese peso que lleva. Entonces, mire, decidir sanar, no cargar más esa herida. Perdonar no es olvidar, ya les expliqué también, y no es que voy a tratar al agresor de la misma manera, pero es decidir que ya no me duela, ya eso pasó, yo puedo vivir ahora de una manera diferente. Sentirme muy fuerte y confiado de que nadie me puede dañar, ya nadie me puede dañar, ya no soy un niño, ya no soy ese niño que estaba por ahí en un rincón llorando, ya no soy ese niño que estaba lastimado, que estaba herido, no, ya no. Ahora me puedo defender. Entender que todo el mundo no es malo, hay muchas personas buenas, si me pasó algo malo, no todo el mundo es así. Y entender que Dios tiene un propósito para mi vida. Para finalizar, les voy a regalar unas citas. La primera, porque ustedes saben que la Biblia enseña de todo. Si usted quiere hablar de astronomía, la Biblia le habla de astronomía. Si quiere hablar de geografía, la Biblia le habla de geografía. Si quiere hablar, hasta tiene un libro romántico. Habla de sexualidad, ¿sabían? Habla de todo. Y también habla de psicología. Y miren lo que dice esta cita.
Mientras callé, o sea, cuando no saqué lo que me hacía daño, cuando no lo comuniqué, cuando no lo escribí, cuando no me liberé de eso, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo era gris, todo era triste, porque estaba cargando algo ahí, porque no me estaba liberando. Pero Dios tiene una promesa muy linda, y es el Salmo 117, 19, yo lo descargué en 2 versiones diferentes. Miren lo que dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de la ruina. Y hay otra versión que dice, los libró del sepulcro, por eso lo puse ahí. Y miren esta otra versión como dice: mas clamaron a Jehová en su angustia, Él los salvó de sus aflicciones, envió su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar mi vida, de cambiar muchas cosas en mi experiencia, de volverme apacible, porque cuando los hombres se encontraban con Jesús, como los discípulos, la vida de ellos era diferente. ¿Recuerdan a Juan, el hijo del trueno? Ya no era más el hijo del trueno, ahora era el discípulo del amor. Entonces envió su palabra y los sanó y los libró de la fosa. Si te has sentido en una fosa, en un hueco profundo, Dios está dispuesto a sacarte de ahí, a sanar tu corazón. De la ruina, de ahí está dispuesto a sacarte, del sepulcro, solamente si decides entregarle la vida al Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias porque cada día nos ayudas a entender más cosas, porque nos ayudas a vislumbrar todo el daño que Satanás ha querido hacer a nuestras familias y a través de nuestras familias que también fueron heridas a nosotros mismos. Ayúdanos a amarlos, a entender muchas cosas y a luchar para que nuestros hogares y nuestras vidas propias sean diferentes de ahora en adelante. Te necesitamos, Señor. Si de pronto, Dios, necesitamos una ayuda humana, ilumínanos sobre qué debemos hacer y sobre dónde quién debemos ir, para que tu Espíritu Santo pueda quitar toda lágrima y pueda restaurar nuestra vida para la eternidad. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por este momento hermoso que nos has regalado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones para todos y gracias por la compañía.